Pues a mí me parece más chévere la dinámica del staff. Listo, que yo les cuente el caso. Otras personas qui- quieren otra Profe, pues opción. sí, pero igual, ¿qué piensan los otros compañeros? Sí, me cuentan, ¿qué dicen muchachos el resto? ¿Prefieren staff o prefieren que les represente paciente? Profe, está. Listo, parece que va por ahora ganando la opción de staff. Sí, profe, está bien. Sí, hacemos staff entonces. Profe, sí. Muy bien, entonces espérenme, pues abro aquí la historia clínica tal cual. Bien, bueno, entonces, muy bien. Entonces, voy a empezar dándoles los datos personales del paciente. Listo, como para que empecemos por ahí en el staff. Listo. ¿Me siguen todos hasta ahí? Sí, profe. Pongámosle, obviamente, pues un nombre X al paciente. Pongámosle Juan Martínez Pérez. Listo. Entonces, nombre del paciente Juan Martínez Pérez. Muy bien. ¿La cédula del paciente cuál es? La cédula del paciente es 1111111. Fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento es el 12 de agosto, 12 de agosto de 1998. Tiene, por lo tanto, ¿sí? ¿Cuántos años, muchachos? 24. Listo. Muy bien, tiene 24 años. Estado civil, soltero. Convive con, vive con una tía materna, con la abuela materna
y un primo, hijo de esa tía, que tiene 2 años más que él. Sus padres fallecieron en un accidente automovilístico hace 10 años, es decir, cuando él tenía 14 años. Actualmente Juan está terminando la carrera de diseño industrial. Ustedes me pueden ir haciendo preguntas, muchachos, si quieren recolectar algo más, si quieren saber algo más. Listo. El número de contacto el número de contacto que Juan suministra es el contacto de la tía, ¿sí? Pues si quieren darle un número 3333333, ¿sí? Profe, qué pena, no sé si no te escuché. ¿Tú ya dijiste la ocupación o no? Sí, en este momento está terminando de estudiar ingeniería industrial. Perdón, diseño industrial, perdón, diseño industrial. También está laborando en un restaurante como mesero algunas noches de la semana. Entonces, está terminando diseño industrial y labora algunas noches en un restaurante como mesero. Actualmente no tiene ninguna relación afectiva. Tipo de sangre AB negativo. Antecedentes médicos, muchachos. Una hernia umbilical, una cirugía por hernia umbilical a los 12 años. Profe, ¿a los cuántos? Qué pena. A los 12 años. Actualmente tiene un diagnóstico de hepatitis B. Tiene diagnóstico de hepatitis B. Refiere que por una relación sexual sin protección a los 18 años. Actualmente está controlada la enfermedad. Le diagnosticaron déficit de atención a los 9 años en el colegio. Actualmente presenta un diagnóstico de episodio mixto de ansiedad y depresión. Y fue remitido por el psiquiatra
hay que poner el nombre del psiquiatra, fulanito de tal, pongámoslo, psiquiatra, no sé, Esteban Toro. Y se encuentra medicado con sertralina de 100 miligramos diarios. Se encuentra medicado con trazodona, también 50 Repite, miligramos en la porfa. noche. ¿Hola? Repite, por favor. Sí, se encuentra medicado con sertralina 100 miligramos, trazodona con 50 miligramos en la noche. ¿Me siguen hasta ahí, va todos? Sí, profe. Muy bien, listo. ¿Sí? El episodio mixto de ansiedad y depresión menciona... Profe, hola, disculpe. Profe, qué pena. sí. Antecedentes familiares tiene. Ya hoy les voy a hablar de los familiares. Ah, listo. Una ¿Listo? pregunta respecto a los medicamentos. Sí. La sertralina y la trazadona. Para la enfermedad que tiene hepatitis B, ¿no toman? O es la trazadona, no sé. No toman nada ¿Algún para. medicamento? No. Actualmente está regulada sin medicación. Ah, ok, listo, Sí. gracias. Bueno, entonces tenemos esos dos medicamentos, trazodona y sertralina. ¿Listo? El episodio mixto de ansiedad-depresión fue diagnosticado alrededor de los 21 años, es decir, hace 3 años. También se sospecha, por remisión del psiquiatra, que después del accidente de los papás presentó síntomas de estrés postraumático, con una duración de esa sintomatología de aproximadamente 2 años. Entonces, desde los 14 hasta los 16, presentó sintomatología de estrés postraumático. Profe, de los papás. Sí, del accidente de los papás. Acuérdense que los papás se murieron en un accidente a los 14 años. ¿Sí? Y después de ese accidente presentó, el psiquiatra pues refiere que presentó sintomatología de estrés postraumático hasta 2 años después del accidente de los papás, es decir, hasta sus 16 años. ¿Me siguen hasta ahí todos? Sí, señor. Muy bien, listo. En cuanto a antecedentes familiares, ¿sí? En cuanto a antecedentes familiares, refiere que su abuela y su tía tienen diabetes e hipertensión arterial. Profe, diabetes y qué más. E hipertensión arterial. ¿Listo? Sí. Listo, muchachos, ¿me siguen?
Sí, señor. Sí, profe. Muy bien. Entonces, la abuela y la tía, hipertensión arterial y diabetes. Su tía está diagnosticada con trastorno de ansiedad generalizada. ¿Listo? Su primo es 2 años mayor que él, ¿sí? Presenta una enfermedad que se llama enfermedad de Crohn. Profe, ¿no la podrías escribir por favor en el chat? Por supuesto, ya se las escribo. Se escribe así. Profe, ¿me podría repetir tan amable qué es lo que tiene la prima? El primo es el primo. Al primo, sí. Primo. Tiene enfermedad de Crohn. Ahí se las escribo por el chat. Listo, profe, muchas gracias. Un gusto. Muy bien. El paciente particularmente, pues Juan, presenta en cuanto a toxicológicos, refiere que desde el diagnóstico de la hepatitis B, el consumo de alcohol ha sido intermitente. Sin embargo, ha tenido episodios de mucho consumo de alcohol. Profe, tapo. Sí. Ha presentado consumo de alcohol. El consumo intermitente desde el diagnóstico de la hepatitis B. ¿Listo? Pero, pues, en ese consumo intermitente ha habido picos agudos de consumo con riesgo de complicaciones por la hepatitis. ¿Listo? En cuanto a consumo de sustancias psicoactivas, refiere haber probado un par de veces MDMA. Profe, ¿cómo? Qué pena. Sí. Profe, ¿cómo? Sí, refiere haber probado en un par de ocasiones MDMA. ¿Listo? MDMA, que es el famoso MD. ¿Listo? O M. ¿Listo? En un par de ocasiones. No fuma cigarrillo, no usa vapeadores y consumo de cafeína cuando tiene entregas de la universidad. Me dice que puede tomarse hasta 10 tazas de café, pero eso es una vez al mes. Normalmente no es un consumo, se toma 1 o 2 tazas máximo diarias de café. Profe, no consumo cigarrillos y qué más. No, no usa cigarrillos, no usa vapeadores, consume cafeína
solamente como de forma aguda, una vez al mes, con las entregas que tenga de la universidad, de los trabajos que tenga. De resto es 1 o 2 tazas de café diarias en la mañana. Refiere que no tiene sobrepeso, no tiene algún tipo de alimentación particular, es decir, es una alimentación estándar. Practica fútbol, pues entrena fútbol 3 veces a la semana. Duerme en promedio, a menos de que tenga entregas de trabajos para la universidad, pero duerme en promedio alrededor de 8 horas y media. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta ahí, muchachos, que me quieran hacer sobre Juan? ¿Cuánto Profe, pesa? ¿Hola? ¿cuánto pesa? Bueno, si quieren les doy las medidas. Peso y estatura, por fácil. Sí, él mide 1,75 y pesa 71 kilogramos. Relación afectiva. ¿Hola? Que no tenía pareja. Sí, no, en este momento no tiene relación afectiva. Profe, ¿Listo? por favor, repite el peso. Sí, 71 kilogramos. Gracias. Con mucho gusto. Bueno, ¿cuál fue el motivo de consulta por el que llegó a terapia? ¿Sí? Entonces, obviamente fue remitido por psiquiatría, ese es un elemento importante en el motivo de consulta, pero él mismo refiere. Me dice, Pedro, yo soy una persona muy exigente y me cuesta mucho poder interactuar o relacionarme con otras personas a nivel laboral y académico porque les exijo mucho, pero también me he exigido mucho a mí mismo en la vida. Y quiero aprender a no ser tan exigente conmigo mismo y con los demás. Ese es su motivo de consulta. Yo le pregunto, Profe, ¿me la repite, por favor? sí, entonces el motivo de consulta es, obviamente, pues fue remitido por psiquiatría, pero cuando le pregunto a él directamente cuál es su motivo por el cual quiere estar en terapia, él particularmente dice que le cuesta mucho relacionarse con otras personas porque él es muy exigente, exige mucho a otros, pero también se exige mucho a sí mismo. Entonces quisiera aprender a no exigirse tanto, ni exigirle tanto a los demás.
Yo le pregunto por los síntomas depresivos y los síntomas ansiosos y me dice que están muy controlados, que no ha vuelto a tener sintomatología depresiva desde hace 6 meses. Profe, ¿en algún momento de la vida pues ha tenido como algún intento suicida o pensamientos? Buena pregunta. ¿Tuvo pensamientos de suicidio? Pero me refiere que la última vez que tuvo un pensamiento asociado a la muerte fue hace 2 años. ¿Sí? Eso fue lo que lo llevó a buscar un psiquiatra. Actualmente los síntomas están controlados, los síntomas depresivos no están presentes y de los síntomas ansiosos me refiere no presentar tantos síntomas físicos de ansiedad y le ha disminuido significativamente la rumiación de pensamiento. ¿Listo? Se muestra colaborador durante la entrevista. Tiene un afecto modulado, un afecto congruente, un afecto resonante. Y durante la entrevista se encuentra eutímico. Pregunta, Sara. Profe, ¿podría repetir lo del afecto en adelante? Gracias. Sí, el afecto es eutímico. Aquí se los escribí por el chat. Listo. Sara me pregunta que consume alguna sustancia psicoactiva. Les dije que había probado 2 vecesitas, refiere haber probado 2 veces en su vida MDMA, que les puse el nombre ahí, MDMA, listo, pero no más. Bueno, cuando yo indago por su exigencia, él me dice que desde que le diagnosticaron déficit de atención, cuando estaba pequeño, parece que se lo diagnosticaron a los 9 años, ¿sí? Él se dijo a sí mismo, yo no puedo ser el mal estudiante del grupo. Me tengo que poner mucho las pilas. En ese momento no recibió ningún tratamiento y buscó mejorar académicamente. Profe, hola, ¿cómo estás? Con Diego. Sí. Hola, Diego. ¿Me repites, por favor, ese último pedazo? Sí, cuando le diagnosticaron el déficit de atención, a los 9 años, él dijo, yo no puedo ser el malo del grupo. Y me cuenta que empezó a estudiar repetidamente, inclusive se quedaba hasta altas horas de la noche en algunos momentos estudiando para poder
tener un mejor rendimiento académico. En ese momento su papá lo apoyaba mucho con el estudio y el papá le decía lo siguiente, abro comillas, solo los buenos académicamente pueden considerarse buenas personas. ¿Me repite, por favor, la frase? Sí. El papá le decía, solo los buenos académicamente pueden considerarse buenas personas. Él me dice que esa frase le impactó mucho y que desde eso empezó a ser de los mejores del grupo. Me refiere que la relación con sus papás era una relación muy buena. Especialmente tenía una relación muy cercana con su papá. Profe, Sí. con respecto al enfrentamiento de problemas, Juan, normalmente, ¿qué tiende a hacer? ¿Evitar, ceder ante el problema o qué tiende a hacer? Ya vamos para allá. Les voy a terminar de contar un poquito de la relación con los papás y hablamos un poquito de eso. Pero buena pregunta. Listo. Con respecto a su mamá, dice que tenía también una muy buena relación con su mamá, pero su mamá, él refiere que era sobreprotectora, que le preocupaba todo el tiempo que a él le fueran a pasar cosas malas, que, que se fuera a porrear todo el tiempo, le prohibía muchas veces salir a la calle, pues porque le preocupaba que le pasara algo, a jugar con los amigos. Entonces, que era una madre sobreprotectora. Me cuenta también que, pues obviamente era hijo único y que sus padres ya eran adultos cuando lo tuvieron. Su mamá tenía 42 años, por lo tanto fue un embarazo de alto riesgo, y su papá tenía 45 años. Sin embargo, no tuvo complicaciones, pues no hubo complicaciones durante el embarazo, nació de 39 semanas, sin bajo peso, o sea, con un peso adecuado. En el colegio, al principio le hacían bullying. Le hacían bullying porque tenía gafas, porque usaba gafas, por una miopía que tenía. Sin embargo, me dice que el bullying, le dejaron de hacer bullying porque era muy bueno jugando fútbol. Y llegó a estar en la selección sub-15 del Medellín.
hasta que fallecieron sus papás. Él me refiere que económicamente sus papás tenían un buen sustento económico, e incluso él hasta ese momento estaba en un colegio muy bueno. Los papás tenían forma de pagar un colegio económicamente costoso, pero con el fallecimiento de los papás, a él le quedó un seguro por parte de los papás, pero se restringieron mucho los gastos. Su abuela y su tía no tenían tanto sustento económico, tuvieron que cambiarlo a un colegio en donde obviamente el costo fuera menor, y ese cambio, además obviamente pues del impacto de la muerte de los papás, le generó mucho malestar porque pues dejó como de acudir o de recurrir a sus amigos que ya tenía en el colegio anterior. Fue muy difícil para él el proceso de adaptación al nuevo colegio, donde inclusive dos compañeros le hacían bullying porque le decían el huérfano por la muerte de los papás. Él me dice que recuerda mucho cuando a él lo va a recoger la abuela al colegio, pues a contarle que sus papás habían fallecido, que habían tenido un accidente, que esa imagen no es capaz de sacársela de la cabeza todavía. ¿No te puedes repetir esa parte, por favor? Hola, perdón. ¿Puedes repetir la parte que le avisan la muerte de los papás? Sí, él estaba en el colegio. Él me dice, eran más o menos las 10:30 de la mañana, y la abuela llega al colegio, las profesoras lo llevan donde la abuela, y la abuela le dice que sus papás habían fallecido en un accidente, que obviamente tenían que ir porque pues tenían que hacer un montón de cosas, y pues obviamente tenían que empezar todo el proceso pues como del funeral y del velorio. Él me dice que tuvo muchas pesadillas asociadas al accidente del papá, incluso hasta un año después de, de, pues de la noticia pues del fallecimiento de sus papás. Y que incluso hasta 2 años después seguía como que cuando iba caminando por la calle, lo estoy diciendo en palabras de él, cuando yo iba caminando por la calle, como que sentía que el carro de mis papás iba a pasar frente a mí y yo iba a ver el accidente de ellos. Me dice que en ese momento tuvo muchos síntomas de ansiedad, que fue como el primer momento en donde empezó a entender qué era la ansiedad. Y en esos momentos se refugió mucho en la música porque le gusta mucho el metal, la música metal, y en el fútbol. Me dice que perfectamente lo único que lo lograba distraer en algunos momentos era jugar fútbol todo el tiempo, tanto que incluso su rendimiento académico disminuyó en ese momento, porque prefería irse a jugar fútbol. En el segundo colegio en donde estaba, le daban pues como permiso de ir a entrenar. Sin embargo, ya no estaba en
ya no hacía parte del equipo del Medellín, pues en el sub-15, pero entrenaba pues con otro equipo en una academia. En esos momentos tuvo su primera relación afectiva. Fue con una compañera del colegio, del segundo colegio, y me dice que esa primera relación fue muy difícil, hubo muchos problemas, pero de alguna manera que lo logró distraer de, obviamente, de la muerte de los papás. En esa relación duró 1 año y medio. Me cuenta que también en ese 1 año y medio él tuvo muchos problemas porque empezó a consumir mucho alcohol, salía a rumbear mucho. Pero que el pensamiento que siempre estaba en su cabeza era la frase de su papá, y era que, recuerden la que les había dicho, eh, el que es bueno académicamente es buena persona, ¿sí? Entonces, esa frase lo torturaba mucho y en algún momento, pues, me dice que eh, inclusive estaba a punto de perder el año y eso lo hizo sentir muy, muy mal. Eso fue en décimo. En décimo casi pierde el año y eso lo hizo sentir muy, muy mal. En esos momentos fue que particularmente, cuando terminó su relación afectiva, salió con otra muchacha mayor que él, otra joven mayor que él, y tuvieron relaciones sexuales en algunas ocasiones. Él no se protegió y me dice que fue en ese momento que después de eso empezó a presentar síntomas en donde se estaba viendo a sí mismo amarillo, los ojos los tenía amarillos. Consultó al médico y le diagnosticaron la hepatitis B. En ese momento fue que dijo, yo estoy destruyendo mi vida, y la frase que él mismo se repetía es, así no estoy honrando a mis papás. Eso hizo que, él particularmente dice que él fue el mejor estudiante de 11, eso hizo que, pues, que cambiara mucho la rutina que llevaba. Fue el mejor estudiante de 11, se graduó en ese momento de ese colegio con honores por su rendimiento en 11, tanto que obtuvo una muy buena puntuación en el ICFES y le dio para una beca en una universidad privada y empezó a estudiar diseño industrial. En la universidad ha tenido un muy buen rendimiento. Siempre, su promedio académico actual es de 4,6 en su carrera. Pero le ha costado mucho el trabajo en equipo porque siente que los demás no se exigen como se deberían exigir. La última novia que tuvo fue hasta hace un año, una compañera de la universidad. Duraron 2 años de novios. Me dice que fue una bonita relación, pero que al final él ya no estaba enamorado y por eso decidió terminar la relación. Muy bien.
Esa es la descripción del caso en general, muchachos. Obviamente, como sé que cada uno de ustedes lo va a tratar de analizar desde distintas perspectivas, no sé si tengan preguntas específicas que me quieran hacer sobre el caso de Juan. Profe, con respecto al enfrentamiento de problemas. Sí, pues no les voy a decir específicamente o explícitamente cómo es, pero tengan en cuenta que para él es muy importante tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Pregúntense ustedes si su patrón es un patrón evitativo, si su patrón es un patrón de rendición ante los problemas, si su patrón particularmente es un patrón de contraatacar y sacar y como dar la cara de frente a los problemas. Creo que pueden estar presentes los tres en muchas circunstancias, ¿sí? O si encuentran ustedes otro en lo que les ha descrito, está bien, ¿sí? ¿Qué otras preguntas tienen, muchachos? Hay algo importante que no les he mencionado. Su relación con su abuela es muy conflictiva, pero tiene una buena relación con su tía, ¿sí? Él dice que su abuela se ha aprovechado mucho de la muerte de sus papás a nivel económico, pues por la herencia que le quedó a él, ¿sí? Sin embargo, él dice que con su tía tiene una buena relación y que él considera como su hermano, como la persona más cercana a su primo mayor, que son muy amigos. Inclusive él refiere así, es de las pocas personas con las que de verdad me entiendo completamente. Muy bien, muchachos, ¿qué preguntas tienen? ¿No hay preguntas? ¿U opiniones, comentarios de pronto que quieran dar? Profe, el primo, que es como el mejor amigo, es el mismo que tiene la enfermedad. Sí, la enfermedad de Crohn, sí. Profe, hay que analizar el caso desde una teoría completa, es decir, por ejemplo, psicoanálisis, pero teniendo en cuenta todas las clases que hemos visto, o desde la perspectiva, por ejemplo, de alguno de los autores que nos mencionó. Astrid, no, Astrid no es quien me está hablando. ¿Quién me está hablando? Diana. Diana, sí, puedes escoger uno solo. Listo. No tiene que ser toda la teoría, aunque como tú prefieras. Lo que pasa es que sería ponerte también pues un trabajo muy grande, pero mínimamente escoger un autor, ¿sí? Y está bien así. Ah, ok, por ejemplo, elegir a Jung o a Exacto, Karen o a Freud, uno de los exacto. tres. Total, así es. Ok, listo, profe, gracias. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, muchachos? Profe, una pregunta. Él de pronto en algún momento te mencionaba si de pronto se sentía conforme, se sentía bien con lo que hacía, con la carrera que había escogido, le buscaba sentido a la vida después de la muerte de sus padres o cosas así. Sí, muy buena pregunta. Ahí particularmente, él me dice que él le perdió mucho el sentido a la vida esos primeros años después de la muerte de los papás. Él decía que no tenía mucho sentido, pero que para él la carrera, el estudiar diseño gráfico, le dio un vuelco de 180 grados, que inclusive él dice, yo estoy muy feliz con mi carrera, me encanta lo que hago, creo que eso me ha dado mucha motivación
que obviamente aquí hay un elemento importante y es que él me dice, algo que me ha costado mucho es, como me gusta mucho mi carrera, me he exigido muchísimo y eso también creo que me ha costado mucho en mi estado de ánimo. Tanto que hace 2 años que empezaron los síntomas depresivos y ansiosos, él me dice que el problema de él no era que no se sintiera motivado con la carrera, sino que particularmente decía que él no podía llegar, no iba a llegar a ser bueno en lo que estaba haciendo, que era algo que le gustaba mucho. Y ese pensamiento era un pensamiento recurrente, repetitivo en él en ese momento y que lo había sostenido, que esa rumiación de ese pensamiento negativo ha disminuido muchísimo con el tratamiento, pues, y se ha sentido pues como mejor, ¿sí? Pero que ese es como el patrón particular que en su cabeza está constantemente, que tiene que ser el mejor siempre, ¿sí? Profe, Sí. de pronto él le dijo porque primero buscó psiquiatra y no psicología. Sí, él buscó psiquiatra en ese momento porque la abuela particular, pues él le contó a la abuela que él se estaba sintiendo muy mal y la abuela conocía a este psiquiatra y le dijo, vean, es un psiquiatra muy bueno, ¿por qué no pide una cita donde él? ¿Sí? Fue por recomendación directamente de la abuela. Ok, profe, gracias. Justo. Profe, pero él está en proceso ¿Está qué? psicólogo, está en psicología y psiquiatría. Él está por psiquiatría, que él sigue tomándose los medicamentos todavía y empezó hace 2 años empezó con los medicamentos, ¿sí? Y empezó psicoterapia, pues, conmigo. ¿De cuándo empezó la psicoterapia? Pues ya les estoy contando como si fuera la primera cita, pero en realidad él ya lleva 1 año en terapia, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Profe, no. Listo. ¿Alguien más? Profe, de pronto a nivel laboral, él también ve ahí como reflejada esa exigencia en su labor de mesero. Sí, tanto que me dice que a él en el restaurante lo quieren mucho, porque él es súper metódico, muy organizado. Antes inclusive es el que le dice a los demás compañeros meseros si están haciendo algo mal, él es el que va y les dice, venga, eso no se hace así. Entonces los jefes del trabajo lo quieren mucho y por eso ha podido conservar su trabajo y tiene flexibilidad horaria normalmente los fines de semana para trabajo. ¿Sí? O sea que a nivel laboral, digamos que lo admiran y lo enaltecen mucho, pero en la universidad es difícil trabajar en grupo porque Lo que pasa es que en el trabajo lo admiran y lo respetan mucho los jefes. Él me dice que con algunos compañeros meseros sí ha tenido dificultades porque él es muy franco. Él dice, es que si yo veo que alguien está haciendo algo mal, yo voy y se lo digo de frente. entonces el malestar como tal podría decirse que le afecta a él es que como es tan exigente, entonces los otros ya lo empiezan como a ver de cierta manera como el cuchilla y ese es Es, el conflicto. él lo reconoce, él dice, es que yo sé que el problema es mío. Pero él dice, me cuesta mucho no ser así. No, pues, pero es como si tuviera, o sea, si se desempeñara bien trabajando en equipo en el trabajo, valga la redundancia, pero en la universidad no le va tan bien con los compañeros, o sea, se desempeña bien en el trabajo trabajando en equipo, pero en la universidad no es capaz, o No, entendí mal. pero no, de pronto no me hice entender. No es que trabaje bien en equipo en el trabajo, es que los jefes lo estiman mucho, porque él es de esos meseros así, que inclusive puede tener dificultades con otros meseros, porque él va y le dice al compañero mesero, venga, eso no se hace así, venga, usted se equivocó con esto,
venga, ese no era el plato que le tocaba. Entonces, él tiene buena relación con los jefes. Pues claro, a los jefes de alguna manera les conviene tener un empleado así. La dificultad es con los demás compañeros, ¿sí? Profe, una pregunta, de pronto él, aquí pensando, podría como encajar un poco en este rasgo de la personalidad obsesiva compulsiva, pero a nivel de personalidad, pues. Ustedes, si esa va a ser la postura, el análisis psicológico que van a hacer, ustedes me dirán por qué. Ahora la pregunta, ¿de pronto no tiene alguno de estos TOCs de limpieza o cosas así similares? Es una buena pregunta. No, yo le pregunté directamente a él si él tenía algún patrón compulsivo de limpieza. Él me dice no, que a él le gusta tener las cosas limpias, pero pues él no es de los que va y chequea 20 veces si quedó limpio o no, porque él ya sabe, quedó limpio, listo, ¿sí? Profe, otra pregunta a nivel social, digamos amigos, todo esto, ¿también se va a afectar esa parte por ser tan exigente o cómo se relaciona en ese aspecto? Sí, buena pregunta. Él tiene tres amigos, que son como una amiga y dos amigos. Eh, Uno de ellos es del colegio y se unió como a la barra de la universidad, que son otro amigo y una amiga, ¿sí? Esos son como su grupo de amigos. Él dice que en general se lleva muy bien con ellos, que en general tiene una buena relación, pero que siempre ha sido para él como difícil como entablar vínculos muy estrechos con otras personas. Esos son sus amigos y como que no ha entablado otros vínculos más profundos. Él dice que con el equipo de fútbol con el que juega también tiene una relación relativamente buena, además porque lo consideran muy bueno. Entonces, él dice que eso también le ha ayudado mucho como para relacionarse con los del equipo de fútbol. Profe, ¿tiene alguna creencia religiosa? Él es ateo, él se considera ateo. Buena pregunta. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Desde las distintas perspectivas que vayan a asumir ustedes. Profe, por acá otros compañeros quieren preguntar si de pronto han hablado acerca de la muerte y de que no tanto de los pensamientos suicidas, sino del que piensa sobre la muerte y cómo la asume. Sí, él dice, pues, que obviamente que la muerte de los papás tuvo pues, un significado muy grande, particular para él, porque él lo puso a cuestionarse mucho de qué pasaba una vez un ser querido o una persona en general fallecía. Y eso fue lo que en cierta medida lo llevó a cuestionar mucho las creencias religiosas que tenía en la casa, que eran creencias religiosas católicas, tanto que llegó al punto de decir, no, venga, es que en realidad no hay nada después de la muerte, ¿cierto? O sea, mis papás se volvieron parte de la tierra, llegaron a posiblemente el ataúd donde están, se lo comieron los gusanos y ese es el fin último de la vida, ¿cierto? Pues como la muerte en sí misma. Él dice que él no cree en nada posterior a la muerte, que para él particularmente, él dice, él me dice que él tiene un pensamiento que lo protege mucho contra los pensamientos de la muerte, pensamientos de muerte cuando los tuvo. Y es que él dice que la muerte es la expresión más mediocre de la vida. La muerte es la expresión que, perdón, profe. Es mediocre de la vida. Y entienden por qué, es decir, o les amplifico cuál fue su explicación, porque yo le pregunté que qué significaba eso. Claro, profe, por favor. Él me dijo que, claro, es que cuando yo estoy muerto yo no puedo hacer nada. Y si yo no puedo hacer las cosas, si yo no puedo cumplir mis metas, mis proyectos, eso es mediocridad. Si yo en cambio lucho por seguir vivo, quiere decir que me estoy esforzando por cumplir eso que tengo que hacer. ¿Sí? Profe, de pronto a nivel de
su proyecto de vida, él le ha hablado de cómo se proyecta, si quiere familia, si no quiere familia. Sí. Él tiene un proyecto bastante estructurado. Entonces, él dice que él, pues una vez termine su carrera de diseño industrial, él se quiere ir para el extranjero a hacer un posgrado, pues no sabe todavía qué quiere, pero sí le gustaría o en Europa, ¿sí? O en Estados Unidos, le gustaría uno de los dos sitios, ¿sí? Ir a hacer un posgrado. Que lo que más le gusta es el diseño industrial con enfoque ecológico, es decir, diseñar cosas que tengan impacto ecológico, ¿sí? Como en lo que se quisiera centrar. Él sí me dice que él quisiera tener una familia, pero no por ahora, ¿sí? Que obviamente cree y le da susto que se le puede dificultar el hecho de tener hijos o tener relaciones sexuales a futuro por su condición de hepatitis B positiva, ¿sí? Entonces, que eso le preocupa bastante, pero que él ha pensado inclusive llegar al punto de considerar la opción de una inseminación artificial o de mirar los recursos médicos que haya para poder tener hijos. Él sí le gustaría casarse, pero más adelante. Inclusive lo tiene tan claro que él me dice, yo me estaré casando entre los 30 y los 35 años. ¿Sí? Profe, de pronto él cómo asume las dificultades que tiene a nivel de trabajo en equipo cuando los otros pues no están de acuerdo con él, o sea, ¿cómo se siente él con eso? ¿Él le da rabia, tristeza o piensa que los otros son los que están equivocados o cómo lo asume? Sí, él dice que es una sensación como ambigua, porque él, él en el fondo está sintiendo que los demás están equivocados, pero tiene una vocecita que le está diciendo en su cabeza, venga, pero es que también les estás exigiendo mucho, ¿sí? O sea, estás exigiendo demasiado. Entonces es como una sensación un poco de rabia, de culpa, de frustración, aunque él dice en el fondo como que quisiera ser yo el que tengo la razón. Profe, ¿y él se los comunica, o sea, él discute con ellos o conversa o se lo guarda? No, él dice que él es muy directo, que él es de frente y lo dice así, sin tapujos, sin adornar las cosas, como ve, vos te equivocaste, hiciste esto mal, así, 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 así. ¿Aló? Perdón. Le contaron Marjorie, te estoy oyendo muy entrecortado. cómo sintió cuando le contaron. Si quieres, si quieres escríbelo en el chat. Profe, Hola. pues después de la pregunta de mi compañera que ya va a copiar, ¿cómo es la reacción de él? O sea, usted dice que pues, él es muy frentero, que le gusta decir pues todo de frente, pero ¿cómo es la relación de él cuando, digamos, una persona se le enoja así de frente? No quiere, cuando la persona no quiere aceptar pues que hizo lo que hizo. ¿Me hago entender? Y él, es una buena pregunta. Él en esos momentos como que trata de calmar la situación. Él como, bueno, no, sí, discúlpame, no, tenés razón, ve, no quiero discutir, simplemente estaba diciendo lo que estaba pensando, que todos tenemos derecho a expresarlo, pero no quiero pues como generarte malestar. Él de alguna manera, él prefiere más bien asumir como en esos momentos, si alguien pues se le enoja o le dice, le hace el comentario como contrario, él como que baja la cabeza y dice, perdónenme, ¿sí? Es como su O forma de sea, él siempre da la razón, así no tengan la razón, cuando se le enojan. ese es un patrón que él utiliza mucho cuando o la otra Ah, persona lo confronta. ¿Sí? bueno, profe, muchas gracias. Marjorie, Profe, preguntas que cómo se sintió con la muerte de los papás. Él dice que en shock. O sea, la abuela le contó ahí en el colegio, fue una sensación de shock muy grande y todo ese año fue cargado de muchas emociones muy, muy, muy fuertes. ¿Sí? Ese primer año. Además por el cambio de colegio. ¿Sí? profe, Sí. pregunta Mariana García, que si, que cómo
él asumió lo de la enfermedad, lo de la hepatitis B, con las parejas que tuvo pues posterior a la enfermedad, si se los contó, si no, cómo lo manejaron. Sí. Él solamente tuvo después una relación, pues digamos que estable, que fue la última novia que tuvo en la universidad, con la que duró 2 años, y él dice que él siempre fue muy frentero, o sea, él desde el principio, inclusive antes de empezar como a salir y todo eso, le dijo, ve, yo tengo hepatitis, yo solamente puedo tener relaciones si querés en algún momento con preservativo, yo no puedo usar, no podemos tener relaciones sin preservativo, yo tengo la enfermedad controlada, yo voy a mis controles médicos regularmente, pero yo tengo que ser muy honesto, o sea, él sí fue muy directo, ¿sí? Él me dice que algo que les iba a decir, no sé si me lo querían preguntar, pero los episodios intermitentes de alcohol, él me dice que le ayudaban mucho, sobre todo antes de empezar con la medicación, le ayudaban mucho a apaciguar esos pensamientos repetitivos, ¿sí? Como de autoexigencia, El alcohol. el alcohol, sí. Profe, pregunta Daniel, ¿qué concepto tiene él de sí mismo? ¿Cómo él se percibe a sí mismo? Sí, es una buena pregunta. Él a sí mismo se considera como bueno, se considera una buena persona, ¿sí? Pero él me dice que él se considera bueno es porque efectivamente ha logrado hacer las cosas bien y se ha destacado académicamente. Es decir, él de alguna forma ha cumplido la regla que aprendió de su papá. Entonces, él se considera buena persona. Él se considera una persona metódica, organizada, con proyectos buenos, ¿sí? Sin embargo, a veces también dice, yo mismo a veces cuando cometo un error me doy muy duro, ¿sí? Profe, Sí. de pronto el tema de, ya yendo al pasado, el tema de la hernia, ¿tuvo alguna historia detrás que él recuerde o simplemente fue algo un episodio que pasó y sin mucha relevancia? No, la cirugía particular de la hernia fue, pues fue un diagnóstico de esos que le hacen a los niños, pues particularmente, y se lo operaron pues sin mayor dificultad. No tuvo, no, en eso pues no hubo con mayor relevancia, ¿cierto? Sus relaciones sexuales, me pregunta por aquí Marjorie, si él se define heterosexual, si él las disfruta, ¿sí? Él es un poco exigente consigo mismo, él inclusive dice que él tiene que hacerlo muy bien, hasta teniendo relaciones sexuales, él tiene que hacerlo bien. Eso a veces le ha producido como algo de ansiedad, de desempeño, pero no ha tenido pues como mayores consecuencias eso. Y obviamente pues él dice que él intenta ser muy responsable con las relaciones sexuales, obviamente por su condición de VIH, de VIH no, de hepatitis B, ¿sí? ¿Su depresión es culposa o no? Parte de los síntomas que tenía de depresión era sentimientos de culpabilidad, sí, sí. Profe, cuando tiene un fracaso, no logra algo, ¿cómo lo asume? Pregunta María. Demasiado duro, o sea, que eso lo bajonea mucho varios días, lo bajonea mucho varios días, eh, busca ser muy resolutivo, es decir, cómo logra otra vez sacar adelante lo que se proponga, lo que tiene que lograr, pero que emocionalmente lo bajonea mucho, ¿sí? Profe, él es como clase media, ¿cierto? O sea, pertenece a una Él clase es, media. sí, sí, él es clase media. Entonces, Ellos viven en una casa estrato 4. ok, información valiosa. Profe, Diego, adelante. ¿él cómo ve a las personas pues de estrato bajo? Digamos,
relacionar, digamos que él se relacione con una persona de estrato 1? ¿Cómo las ve? Inclusive hubo algo que a él, como a él le tocó cambiar de colegio y él estaba en un colegio pues que era muy costoso, pues de estrato muy alto y pasó a un colegio pues como de estrato no tan alto, él tenía algunos compañeros pues de estratos bajos y él dice que eso le cambió mucho la mentalidad en esos momentos, a los 15 años pues qué fue que pasó, ¿cierto? Porque él inclusive hasta el momento como que tenía mucho la idea de que la gente era pobre porque quería, ¿sí? Pero que estudiar en ese colegio, él se dio cuenta que había muchas personas que de verdad la luchaban y que aún así las circunstancias y el medio le dificultaban mucho salir adelante, pero que se esforzaban mucho y que por lo tanto eran buenas personas. O sea, su mentalidad cambió alrededor de 15 años, Los que fue el 15, cambio de colegio, ¿cierto? correcto, sí, así Bueno, es. profe, muchas gracias. Un gusto. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, muchachos? Profe, si de pronto él a corto plazo tiene planes como de vivir solo o pues de salir de la casa de la abuela y la tía. Sí, dentro de los planes de él, él está ahorrando mucho para eso también, es para poder ir a hacer el posgrado y obviamente pues irse a vivir solo pues a donde se vaya, pues a Estados Unidos, Europa, donde le pueda resultar el posgrado. Eso es un plan que tiene para dentro de 2 años máximo, ¿sí? Profe, si Sí. de pronto dentro de la relación, la última relación de pareja que tuvo, esa exigencia que él maneja le dificultó la relación o no tuvo influencia ahí. Sí, hubo momentos en que se le dificultó, sin embargo, él me dice que su novia era también muy exigente, pues era muy exigente consigo mismo, era muy buena académicamente, es decir, él la admiraba mucho por esa exigencia que ella tenía con ella misma. Pero sí había cosas en las que particularmente pues estaban en desacuerdo y que él a veces sí exigía como ciertos comportamientos con los que ella no estaba de acuerdo y eso le generaba dificultades y confrontaciones. Profe, ya que hablamos pues de la pareja, él es soltero, ¿cierto? Pero él qué piensa como a futuro en cuestión de esto de relación de pareja. O sea, ¿piensa conseguir a alguien si quiere o mejor evita? No, como te digo, él lo tiene súper planificado. Él dice que él se casa entre los 30 y los 35 años. Que es Ah, bueno. si quiere casar, ¿sí? Bueno, muchachos, creo que es un buen caso. ¿Qué opiniones les amerita el caso? ¿Está bueno para analizar? ¿Sí? Sí, profe, muchas gracias. Todo muy, muy completo. Pues con la participación de mis compañeros, todo pues muy completo. Sí, perfecto. Él está, Marjorie pregunta que ¿hace cuánto está soltero? Él está soltero hace más o menos un año, ¿sí? Profe, por acá de pronto, si la exigencia que él tiene consigo mismo se incrementó después de la muerte de los papás o siempre se ha mantenido de la misma forma. Acuérdense que el año posterior él se echó abajo en cuanto a la exigencia, pero después tuvo un revolcón muy grande en donde dijo, yo no estoy cumpliendo como en memoria a mis papás, ¿sí? No estoy recordándolos de buena manera y ahí se puso las pilas y por eso fue que en 11 fue el mejor estudiante, ¿sí? O sea, sí hubo un momento, un primer año en donde
particularmente él no se estaba exigiendo a sí mismo, o posiblemente sí se exigía, pero estaba decidido a no sacar adelante muchos de sus proyectos pues, personales, obviamente por los síntomas también que estaba presentando. Acuérdense que tuvo síntomas de estrés postraumático, pero hubo un momento en donde dijo, no puedo seguir con esto, tengo que cumplir en la memoria de mis papás, y fue el mejor estudiante en 11. Y Profe, en la universidad también, pues, sí. profe, aquí una última pregunta, de pronto con los medicamentos, dice que tiene efectos secundarios o le ha ido bien, o cómo los maneja. Tuvo muchos efectos adversos las primeras 3 semanas cuando empezó a tomárselos, pero que después de las 3 semanas desaparecieron los efectos adversos. Sí, él la verdad quiere mucho al psiquiatra, pues él dice que el psiquiatra le ayudó a salir adelante, pues estaba en una situación muy difícil emocionalmente y que logró salir adelante. Profe, si de pronto en el momento del accidente de los papás recibió atención psicológica o psiquiátrica de algún tipo. Muy buena pregunta, ninguna, no recibió ninguna atención psicológica ni psiquiátrica. Profe, una pregunta, o dos preguntas en una más bien. ¿Él cómo se relacionó en su infancia con la familia que ahora tiene, con la tía, con la abuela, y cómo asumió él que pues ahora tenía que vivir con ellos? O sea, ¿eran cercanos o era como una familia lejana por allá con la que tenía que irse a vivir? Muy buena pregunta. Era muy cercano a su tía y a su primo desde muy pequeño, hasta tanto que vivían a 3 cuadras de distancia. Es decir, él inclusive la casa que tiene hoy no es lejos de la casa donde vivía con sus papás, ¿sí? Era una casa relativamente cerca, pero era muy cercano a su tía. Con su abuela, más o menos iba y la visitaba recientemente, algunas veces. Lo que pasa es que su tía se mantenía mucho donde su mamá, pues visitándolos a ellos, y él jugaba mucho con su primo desde pequeño, ¿sí? Entonces era una relación muy cercana y él dice que eso fue muy favorable, que no hubiera sido solamente que se fuera a vivir con la abuela, sino que también hubiera estado su tía y su primo, ¿sí? Profe, ¿él de pronto dio algún motivo de por qué se lleva tan mal con la abuela? Él dice, el motivo que él dice es que la abuela se aprovechaba un poco de la plata que le dejaron los papás, ¿sí? O para los gastos de la casa, para ella comprarse ropa. Él dice pues, que también entiende, pues, porque la responsabilidad cayó en ella y que también, pues, es justo, pero eso le da rabia y eso lo ha distanciado en muchas ocasiones de su abuela. Las preguntas desde la corriente que ustedes me digan, si ya son suficientes. Obviamente yo sé, muchachos, que, pues, que lo ideal es uno poder tener muchas citas con un paciente para poder construir el caso. Yo eso lo tengo clarísimo. Lo que quiero es que se aventuren a tratar de llevar la teoría a un caso real, al menos que lo intenten hacer de esa manera, hipotetizando, obviamente pues haciendo supuestos. Eso es lo que me interesa, que pueda verse reflejado un poco la interiorización de la teoría en relación a algunas características de un caso. Eso es lo que necesito que haga, ¿sí? Listo. Igual ya en un momentico les mando otra vez la grabación por si la quieren volver a ver. Listo. Listo, profe, muchas gracias. Mucho gusto. ¿No más preguntas?
Profe, ya aquí de pronto la última, sino que es que no la tenemos muy clara, y Sí. es de pronto si nos puede decir si ha identificado algún tipo de distorsión cognitiva, o sea, como que él tienda a generalizar o que tienda a la catástrofe o algo así similar, si nos puede contar. Particularmente cuando tuvo el episodio de ansiedad muy fuerte, él dice que él catastrofizaba mucho su futuro, ¿sí? Sí era una característica muy propia cuando tuvo los síntomas de ansiedad. Eso ha desaparecido bastante, ¿sí? Él tiende a ser muy dicotómico, de blancos o negros, ¿sí? Eso es como lo que les puedo decir a nivel cognitivo para no dar más pistas si lo van a analizar desde lo cognitivo. Listo. Listo, profe, gracias. Por aquí no hay más preguntas. Profe, y si lo voy a analizar desde el psicoanálisis, Sí. ¿Qué necesitas, Marjorie, desde el psicoanálisis? no, pensé que de pronto tenga como alguna, algo que agregar desde una corriente. Pues esa es un poquito la tarea, ¿cierto? Si tienes de pronto alguna pregunta específica por algún mecanismo de defensa, por algo en específico, me la puedes hacer y yo te diría si está presente y si no. ¿Listo? Igual, muchachos, dejemos una opción abierta. Ojo, no me escriban directamente al personal, porque yo los mensajes al personal me cuesta mucho revisarlos todos entre pacientes y estudiantes. Pero si tienen más preguntas del caso, escríbanlas en el grupo o para que sus compañeros de alguna manera, si ya tienen la información, la puedan responder o si no, yo se la respondo. Listo. Igual me pueden seguir haciendo preguntas por el grupo. Listo. Muy bien. Bueno, muchachos, entonces ya en un momentico les mando la grabación y estamos conversando. Listo. Listo, profe, muchas gracias. A ustedes, cuídense mucho. Chao. Hasta luego, gracias. Chao a ustedes.